Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 28. Haciendo inventario. Por 350 años, la República Romana había crecido, se había contraído, creció de nuevo, sobrevivió y prosperó. A través de todo esto, nunca se alejaron de un principio básico fundamental. Ningún rey gobernaría Roma. Cada año, hombres se postulaban libremente y libremente se decidían con votaciones hechas por ciudadanos libres. Los ganadores ganaban y los perdedores perdían, y el poder era transferido pacíficamente entre ellos. En ningún momento los ambiciosos líderes de Roma se atrevían a violar los límites del sistema para hacerse con el control del Estado. Es una racha impresionante, y es motivo de que aún hoy se envidia a la República justificadamente. Pero al fin, los romanos, con toda su fuerza militar y toda su rectitud moral, no podían detener la marea de codicia y ambición que habita en el corazón de todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. El éxito de Roma provocaría el final de la República, y después del simbólico saqueo dual de Cartago y Corinto en el 145 a.C., la represa que contenía el lado oscuro se comenzó a resquebrajar. Menos de un siglo después, esa contención se terminaría de romper, y en contra de todo lo que alguna vez sostuvieron los romanos como bueno y verdadero, un solo hombre se haría con el trono del poder total. Aunque ese hombre sería lo suficientemente sabio como para no llamarse a sí mismo rey. Todos sabemos que una rosa, más allá del nombre que usemos, huele siempre igual de dulce. A través de todos estos años, la República sobrevivió por dos principales razones. Los plebeyos de las clases más bajas no llegarían a ser tan pobres como para intentar rebelarse para ganar un mejor estándar de vida. Y la clase más alta estaba lo suficientemente unida como para que sus riñas internas no afectaran la esfera pública. Ambos puntos estaban a punto de ser completamente inválidos, haciendo que la guerra civil y el conflicto de clases se convirtieran en el pan de cada día. Y ambos puntos serían anulados por la misma causa: las victorias internacionales. Los romanos, además de la península de Italia entera, ahora controlaban Sicilia, Cerdeña, el norte de África, Grecia, Macedonia y buena parte de Hispania. Todas estas tierras vasallas proveían a los romanos con todas las riquezas imaginables, esclavos por decenas de miles e interminables oportunidades para amasar fortunas personales. Uno imaginaría que habría una abundancia tan grande fluyendo a Roma que habría menos conflictos internos, no que aumentarían. Había más que suficiente para todos. ¿Por qué pelearse? El problema al fin era que toda la riqueza terminaba en las manos de los ya ricos, y algunos se enriquecieron tanto que, en efecto, consideraron que la cohesión estatal no era tan importante como lo había sido en el pasado. Cuando te puedes financiar completamente por tu cuenta, hay una tendencia de que seguirás tus propios caprichos y los demás no importan un comino. Esto, en los términos más simples, iría en contra del mantenimiento seguro de una república libre. La clase dirigente, que por todos estos siglos habían entendido que la solidaridad entre los patricios los mantenía firmemente a cargo, comenzaron a ver cómo algunos de los suyos desobedecían este mandato para hacerse su propio lugar en el mundo, forzando al resto a competir o a perder todo lo que tenían. Las cosas pronto se saldrían de control. En cierta forma, podemos ya rastrear esto en Escipión el africano, el de larga cabellera y presumido, el irreverente héroe de la Segunda Guerra Púnica, quien pondría el ejemplo para los próximos jóvenes romanos. Originalmente fue el propio Escipión el que forjó el término de imperator,
cuando sus tropas lo alabaron casi como un rey por sus victorias en Hispania. Escipión, como Augusto, fue lo suficientemente inteligente como para alejarse de toda apelación monárquica, pero el culto a la personalidad que sembró sirvió para asentar el tono de las futuras amenazas de la República. Y después de ser despachado al este para lidiar con Antíoco, Escipión también le mostró a los futuros líderes romanos cómo formar bases de poder independientes y cómo financiarse, quizás, una toma de poder. Hace mucho tiempo aludí a que las tensiones de clase en Roma nunca se manifestaron en estrictas divisiones económicas por el afianzamiento del modelo de cliente-patrón de relaciones cívicas. Todo lo que hizo Escipión es transferir este modelo al trato de Roma respecto a otras naciones. Para resumirlo brevemente, los ricos patricios romanos ofrecían toda clase de servicios a sus conciudadanos más pobres. Entre los más importantes estaban los préstamos y la representación legal. A cambio de esta ayuda, los ciudadanos los reciprocaban con respaldo a su patrón en elecciones y dándole apoyo público cada vez que lo requería. Puede parecer un detalle, pero en Roma mucho se podía decidir por la habilidad de un individuo de manipular las multitudes en su favor si era atacado pública o judicialmente. Las relaciones cliente-patrón se prolongaron por generaciones y proveían muchos de los servicios sociales que hoy en día solicitamos al Estado, el equivalente de salud, planes sociales, pensiones. Estos lazos eran lo suficientemente fuertes como para hacer que familias enteras votaran en contra de sus propios intereses inmediatos en favor de la política elegida por su patrón. Y no quiero adelantarme, pero cuando un conflicto entre patrones rivales escalaba, cada uno tenía un ejército para luchar ciegamente por su líder. Todo lo que Escipión hizo es extender este principio a las relaciones exteriores, dejando camadas de familias nobles en Hispania, en el norte de África y Grecia, que eran personalmente fieles a él más que al Senado romano per se. En efecto, ese fue el origen de todos sus problemas con Catón, después de que los escipiones volvieran de la derrota de Antíoco en Oriente. Escipión le había dado ciertos favores al rey sirio a cambio de tributos monetarios, lo cual por un lado era un claro soborno, pero por otro lado, tan solo era una extensión de las relaciones cliente-patrón. ¿Podía un patrón negarle un favor a su cliente? Sería muy grosero hacer eso. Flaminio, luego de pacificar Grecia, tomó la misma actitud y pronto los aristócratas romanos estacionados en el exterior comenzaron a tejer complejas redes de clientes extranjeros, lo cual traía enorme prestigio para el aristócrata en cuestión. Lento pero seguro, los patricios en territorios de ultramar comenzaron a superar a sus pares italianos en términos de riqueza, poder y fama. Casi de la noche a la mañana, todo cambió. Otros patricios tenían que mantenerles el ritmo o arriesgarse a quedar fuera, y la competencia era feroz por las designaciones provinciales que daban la chance de obtener este estatus superior. Catón y su facción estaban muy al tanto de la amenaza que esto suponía para el Estado. Si alguno entre los patricios pasaba a ser más que un par, la cohesión de la clase dirigente desaparecería y todos terminarían pobres y desahuciados al final del día. Incluso podía llevar, horror de horrores, a que la plebe los aventajara en esta situación e impusiera reformas sobre las élites divididas. Se aprobaron algunas leyes suntuarias para limitar la ostentación de riquezas en público. Era un intento superficial de sostener la fachada de una descarnada competencia al mínimo posible, pero era casi imposible llevar a la práctica. Y todos sabían cuánto dinero estaban haciendo todos, así que ninguna ley
sobre el material del que hacían sus túnicas cambiaría eso. Así que en una mano, que Roma haya emergido como la fuerza predominante en el Mediterráneo tendría consecuencias desastrosas para la clase gobernante. Demasiado dinero se le fue a la cabeza a demasiados hombres jóvenes y la inmediata ambición personal tuvo precedencia sobre la estabilidad política a largo plazo. Y, por otra mano, tuvo consecuencias desastrosas para el típico romano de a pie, o al menos para el típico romano de campo. La columna vertebral de la República siempre había sido el ciudadano soldado campesino libre, aquel que tenía suficientes tierras como para calificar para el servicio en las legiones, que lucharía o cultivaba dependiendo de lo que le pedía su patria. Pero después de conquistar medio mundo conocido, estos soldados ciudadanos volvieron a Italia para encontrar todo transformado y enterarse que la economía los había dejado afuera. En los años después de la conquista de Grecia, los grandes propietarios comenzaron a comprar granjas cercanas. A veces el vendedor lo hacía por propia voluntad. A veces debían ser persuadidos. Pero el resultado al fin era que más y más tierra le pertenecía a menos y menos familias. Claro que grandes propiedades no eran nada nuevo para Roma. Pero incluso si el título pertenecía a algún patricio, él seguía necesitando hombres libres para trabajar la tierra. Y si bien no era una vida muy satisfactoria, al menos el granjero podía subsistir. Pero esto cambiaría. Después de barrer Hispania, África y Grecia, las legiones trajeron con ellas esclavos por miles, luego esclavos por decenas de miles y luego por cientos de miles. De repente, los grandes terratenientes romanos ya no necesitaban a los ciudadanos libres de Roma para cultivar o para la cosecha, o para nada en realidad. Ahora, los esclavos estaban en los campos y trabajaban la tierra y cuidaban el ganado. Los márgenes de ganancia eran escandalosos. ¿Cómo podían los patricios resistirse a reducir el costo de trabajo a cero? Además, sus rivales patricios en el Senado hacían lo mismo, así que el senador fulanito tenía que seguirle la corriente al senador menganito. No era tanto una externalización del trabajo, es decir, quitar el trabajo y mandarlo afuera, sino más bien una desexternalización. El trabajo seguía estando en el mismo lugar, pero era la gente la que tenía que irse. De repente, los intachables pilares de la comunidad se encontraban sin tierra, vagabundos y desesperados. La mayoría migraría a las ciudades, con la esperanza de aprender un oficio, o a las provincias, donde intentarían convertirse en comerciantes o, con algo de suerte, asegurarse una pequeña propiedad en el extranjero. La presión que esto supuso para la sociedad romana fue intensa. Ciertamente, algunos pudieron vender sus granjas con cierta ganancia y encontraron un nuevo trabajo, pero la gran mayoría simplemente se empobreció. La economía romana, que antes era meramente asistida por esclavos, pasó a ser un sistema completamente dependiente del esclavismo, y los ciudadanos libres luchaban para mantenerse a flote. Una de las consecuencias más importantes que esto tendría para la República sería en la composición del ejército. Hablaré más sobre esto al llegar a los capítulos sobre Mario y sus mulas, pero los requerimientos de propiedad que los hombres tenían que cumplir para enrolarse en las legiones pronto serían inalcanzables. Si los requerimientos serían los mismos que en la época de Camilo, los romanos tendrían un ejército de apenas una docena y tanto de nobles. Por necesidad, los requerimientos se hicieron más y más bajos para mantener la fuerza de las legiones, pero con más y más familias perdiendo sus tierras, era difícil mantenerlas. Finalmente, alrededor del año 100 a.C., los requerimientos de propiedad se eliminaron,
y el reclutamiento se abrió para todo aquel que deseara unirse. Claro que el soldado, sin ningún otro medio de subsistencia, tenía que ser pagado. Y la paga dependería de la habilidad de su comandante de asegurarse botín. Y si un comandante tenía mucho talento para hacerse con un botín, entonces habría un montón de romanos de moral cuestionable que se unirían a su hueste. Esto ya no sería dejar el arado familiar para luchar por las tierras patrias. Esto sería trabajo mercenario bajo la venia de guerras estatales. Y esa fachada no tardó mucho en venirse abajo. Las propiedades que habían mantenido unida a la República Romana se estaban deshaciendo. El Senado, que había alcanzado enorme preeminencia durante los años de la Segunda Guerra Púnica, estaba sordo ante los vientos de cambio que soplaban. Cada senador estaba atrapado en su propia búsqueda personal de gloria. Algo como: ¿qué plantaré este año para sacarme un buen dineral? Seguro que la hambruna está asomando su fea cabeza. Pero escuché que el olivo está cotizando muy bien en Atenas. Además, tengo que hacer suficiente como para asegurar que mi hijo tenga ese cargo de cuestor. Y las ruedas tienen que ser engrasadas un poco, si captan lo que digo. La clase dirigente se consumía en esta forma de pensar, sin darse cuenta que todo se derrumbaría sobre sus cabezas. El problema era que la república había dejado de funcionar como una república y había pasado a ser una completa oligarquía. Pero la gente no se había olvidado lo que alguna vez tuvieron, y pronto estarían lo suficientemente desesperados como para usar cualquier medio necesario para tener su revancha. Y el lento paso de la oligarquía a la tiranía realmente comenzó cuando algunos de los nobles notaron que lo único que tenían que hacer era prometerle al pueblo su venganza y ellos mismos se quedarían con el mundo entero y con más.